¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que cuando se van en silencio dejan una huella más profunda que aquellas que se quedan peleando hasta el final? Imagina esta escena. Alguien te falla, no de una forma espectacular, sino de esa manera lenta y repetida que desgasta. Promesas que no se cumplen, palabras que pierden peso, gestos que ya no llegan. Al principio dudas. Te preguntas si exageras, si deberías hablarlo, si tal vez eres tú quien está esperando demasiado. Y como la mayoría, decides quedarte un poco más, explicar, justificarte, dar otra oportunidad, porque así nos enseñaron, que irse es rendirse, que callar es perder, que desaparecer es señal de debilidad. Pero aquí es donde el estoicismo levanta la mano y dice algo incómodo. No todo lo que se abandona se pierde. Algunas cosas se dejan atrás porque seguir cargándolas sería traicionarte a ti mismo. Déjame contarte algo. Hubo un momento en mi vida, y quizá también en la tuya, en el que entendí que no todas las batallas se ganan peleando. A veces, la verdadera victoria está en levantarte de la mesa sin hacer ruido, sin discursos, sin despedidas dramáticas, simplemente dejando de estar. Desaparecer no es un acto impulsivo, no es cerrar la puerta de un portazo. Es un proceso interno, silencioso, casi invisible. Primero desapareces por dentro. Dejas de esperar, dejas de reaccionar, dejas de explicar quién eres y por qué mereces respeto. Y cuando eso ocurre, lo de afuera cae solo. Un día ya no escribes, otro día ya no respondes, y sin darte cuenta te has ido. El estoico entiende algo que pocos aceptan. No tienes control sobre cómo los demás te tratan, pero sí sobre cuánto tiempo permaneces donde no te valoran. Epicteto lo decía sin rodeos: si algo no depende de ti, no merece tu esclavitud emocional. Y seguir insistiendo donde no hay reciprocidad es una forma de esclavitud. Ahora bien, lo interesante no es lo que pasa contigo cuando desapareces, sino lo que ocurre en la mente del otro. Porque el ser humano puede soportar el conflicto, incluso el odio. Lo que no soporta es el vacío, el silencio sin explicación, la ausencia sin cierre. Cuando alguien espera tu reacción y no la obtiene, su mente entra en un bucle. Empieza a repasar conversaciones, gestos, momentos. Se pregunta en qué punto perdió el control. Porque eso es lo que realmente duele. Perder el control que creían tener sobre ti. Aquí entra el storytelling real de la vida. Mientras ellos se quedan atrapados reconstruyendo una historia que ya terminó, tú estás escribiendo otra. Pero no con palabras, sino con decisiones. Te levantas un poco más ligero, respiras sin tensión, recuperas energía que antes se iba en discusiones inútiles. Y casi sin notarlo empiezas a volver a ti. El estoicismo no romantiza el dolor, pero sí lo contextualiza. Te dice, esto duele, sí, pero no te va a destruir si no lo alimentas. Y desaparecer es dejar de alimentar el fuego. Es retirar la leña emocional que mantenía viva una dinámica que no te hacía bien. Muchos confunden desaparecer con castigar, pero no es castigo, es límite. No es quiero que sufras, es yo ya no puedo quedarme aquí. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando desapareces desde la dignidad, no desde el rencor, tu silencio se vuelve firme. No pide nada, no espera nada. Simplemente es. Hay algo profundamente perturbador para el ego humano en darse cuenta de que ya no eres necesario en la vida de alguien, que tu presencia no era un derecho, sino un privilegio. Y cuando ese privilegio se retira sin explicaciones, sin reclamos, sin drama, el golpe es interno. No hay a quien culpar, no hay con quien discutir, solo queda el eco. Y mientras ese eco resuena en ellos, tú empiezas a entender una verdad incómoda pero liberadora. No eras débil por quedarte tanto tiempo, solo estabas aprendiendo. Y ahora que aprendiste, ya no necesitas quedarte. El estoico no huye del conflicto por miedo. Se retira porque entiende el valor de su energía. Sabe que cada emoción invertida en alguien que no cambia es una pérdida irrecuperable de tiempo. Y el tiempo, a diferencia de las personas, no vuelve. Piensa en cuántas veces intentaste que alguien viera tu valor. Cuántas veces bajaste la voz para no incomodar.
¿Cuántas veces explicaste lo que era obvio? Todo eso no fue amor, fue esperanza mal colocada. Y desaparecer es retirar esa esperanza para devolverla a su dueño legítimo. Aquí ocurre algo curioso. Cuando dejas de estar disponible, cuando ya no respondes como antes, cuando tu silencio se vuelve constante, muchos interpretan eso como frialdad. Te llaman distante, orgulloso, cruel. Pero esas etiquetas no hablan de ti, hablan del vacío que dejaste. Porque si tu ausencia no doliera, no necesitarían nombrarla. El estoicismo enseña que no debes vivir para corregir la percepción de los demás. Vivir así es vivir encadenado. Desaparecer es romper esa cadena. Es aceptar que no todos entenderán tu decisión y que aún así puedes seguir adelante. Aquí empieza la transformación real. Al principio el silencio pesa. Te preguntas si hiciste lo correcto, si deberías haber dicho algo más, si quizá exageraste. Pero poco a poco, ese silencio se convierte en calma, en espacio, en claridad. Empiezas a notar que duermes mejor, que tu mente ya no está atrapada en escenarios imaginarios, que tu día no gira alrededor de una respuesta que nunca llega. Eso es estoicismo aplicado a la vida real. No es repetir frases antiguas, es tomar decisiones incómodas para proteger tu paz. Es entender que no toda relación merece una explicación final. Algunas merecen un final silencioso. Y lo más poderoso de todo es esto: cuando desapareces sin odio, sin venganza, sin intención de demostrar nada, te vuelves imposible de alcanzar, porque ya no juegas el mismo juego. Y no hay nada más desconcertante para quien esperaba control que alguien que simplemente se retira. Pero aquí no termina la historia. En realidad aquí apenas comienza. Porque desaparecer no es el final del camino, es el punto exacto donde empieza otro. Uno donde ya no reaccionas, eliges. Donde ya no suplicas, decides. Donde el silencio deja de ser ausencia y se convierte en fuerza. Y la pregunta que queda flotando, la que no voy a responder todavía, es esta. ¿Qué sucede después, cuando ese silencio empieza a construir algo nuevo en ti, y ellos apenas están empezando a sentir lo que perdieron? ¿Y qué pasa después, cuando el silencio ya no duele? Cuando la ausencia deja de sentirse como pérdida y empieza a sentirse como alivio. Aquí es donde la historia entra en su fase más importante, la que casi nadie cuenta. Porque desaparecer no es solo irte de alguien, es quedarte contigo. Y esa transición no ocurre de un día para otro. Al principio, el silencio es incómodo. Hay momentos en los que tu mente quiere volver atrás, enviar ese mensaje, aclarar ese malentendido, cerrar bien la historia. Pero el estoicismo es claro en esto. No todo necesita cierre externo, algunos. El verdadero cambio sucede cuando empiezas a notar que ya no reaccionas como antes. Algo pasa dentro de ti. Ya no saltas ante cualquier recuerdo. Ya no sientes esa urgencia de explicar tu versión, y no porque no tengas nada que decir, sino porque ya no necesitas decirlo. Eso es poder. Un poder silencioso, invisible, pero sólido. Mientras tú atraviesas este proceso, la otra parte vive algo muy distinto. Al inicio subestiman tu silencio. Piensan que es temporal, que volverás, que solo estás molesto. Porque estaban acostumbrados a tu presencia constante, a tu disponibilidad, a tu energía, pero pasan los días. Luego las semanas, y el silencio sigue ahí, inamovible, y entonces aparece la inquietud. Aquí ocurre algo profundamente humano. Empiezan a dudar de sí mismos, no porque de pronto se hayan vuelto conscientes, sino porque tu ausencia rompe la narrativa que tenían. Ya no eres el que siempre está, ya no eres el que responde. Ya no eres el que aguanta, y eso los obliga a enfrentarse a una pregunta incómoda. ¿Y si esta vez sí se fue? El estoicismo enseña que no debes buscar que el otro se arrepienta, pero también reconoce una verdad: las acciones tienen consecuencias, incluso cuando no las buscas. Tu desaparición se convierte en una consecuencia natural. No castigas, no amenazas, no reclamas. Simplemente te retiras. Y ese retiro obliga al otro a lidiar con el vacío que ayudó a crear. Mientras tanto, algo distinto empieza a crecer en ti. Recuperas tiempo, energía, claridad. Empiezas
a darte cuenta de cuántas cosas habías postergado por estar emocionalmente atado a una situación que no avanzaba. Proyectos, sueños, tranquilidad y lo más importante, empiezas a respetarte de una forma que antes no conocías. Porque hay un respeto que no viene de los demás, sino de tus propias decisiones. Y cada día que sostienes el silencio, refuerzas ese respeto interno. Te demuestras que eres capaz de sostener una decisión difícil, que no necesitas volver a donde te dolía solo por costumbre, que puedes caminar solo sin sentirte incompleto. Aquí está una verdad que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Muchas personas no te extrañan por quién eras, sino por cómo las hacías sentir. Extrañan la atención, el apoyo, la validación, y cuando eso desaparece, no saben qué hacer con el vacío. Por eso tu silencio pesa, porque no es solo ausencia física, es ausencia emocional. Ya no estás sosteniendo algo que no te correspondía cargar. El estoico no se engaña con nostalgia. La observa, la acepta y la deja pasar. Sabe que recordar no significa regresar. Y entiende que sanar no siempre se siente bien al inicio. A veces sanar es aburrido, es silencioso, es solitario, pero es real. Y esa sanación te prepara para algo mejor, aunque todavía no sepas qué es. Llega un punto en el que ocurre algo casi mágico. Te das cuenta de que ya no esperas nada del otro, ni disculpas, ni explicaciones, ni cambios. Y en ese momento recuperas algo invaluable, tu libertad emocional. Ya no estás atado a lo que fue, ya no dependes de lo que pudo haber sido. Estás aquí, presente, contigo, y mientras tú avanzas, el otro puede intentar volver. A veces lo hacen, con excusas, con nostalgia, con palabras bonitas. No porque hayan cambiado profundamente, sino porque el silencio los incomoda. Porque tu ausencia les recuerda que no todo es eterno, que no todos se quedan. Y ahí es donde se pone a prueba tu evolución. El estoicismo te susurra algo clave en ese momento. No confundas el ruido con el cambio. No confundas palabras con hechos. Y sobre todo, no traiciones la paz que te costó tanto construir solo por volver a lo conocido. Desaparecer no sirve de nada si regresas al primer llamado del ego ajeno. Aquí es donde muchos fallan. Creen que desaparecer es una estrategia para que el otro vuelva distinto. Pero no, desaparecer es una estrategia para que tú seas distinto, para que ya no aceptes menos, para que ya no negocies tu dignidad, para que entiendas que el amor propio no se mendiga, se practica. Y ahora quiero hablarte directamente a ti. Si llegaste hasta aquí no es casualidad. Este mensaje no es para cualquiera. Es para quien está cansado de dar más de lo que recibe. Para quien ya entendió que explicar no siempre soluciona. Para quien siente en el fondo que quedarse duele más que irse. Si este mensaje te está resonando, haz algo conmigo ahora mismo. Dale like a este video, no por algoritmo, sino como un compromiso contigo, como una señal de que estás listo para elegirte. Luego suscríbete al canal y activa la campana, porque aquí no hablamos de motivación vacía, hablamos de fortaleza real, de estoicismo aplicado a la vida cotidiana. Y escribe en los comentarios la palabra decisión. Porque desaparecer no es un impulso, es una decisión consciente. Quiero leerte. Quiero saber cuántos están en este proceso de recuperar su paz. Antes de irnos, quiero dejarte con una reflexión final. El silencio que hoy sostienes no es el final de tu historia. Es el filtro que separa lo que ya no encaja de lo que está por venir. Cada día que eliges no volver atrás, estás abriendo espacio para algo mejor. Personas que no te pidan que te expliques. Vínculos que no te drenen. Una vida que no te exija traicionarte. Y aquí viene la curiosidad que quiero que te lleves para el próximo video. Hay un punto exacto, muy específico, en el que el silencio deja de afectar al otro y empieza a transformarte por completo a ti. Un punto donde ya no importa si vuelven o no, porque tú ya no eres el mismo. En el próximo video voy a hablar de ese momento, del instante en el que el desapego se convierte en poder absoluto. Si no quieres perdértelo, sígueme ahora mismo, porque lo que viene no es sobre irte de otros, es sobre volver a ti.